¿Qué tal? Buenas noches. Hoy tenemos una invitada de lujo. Queremos presentarles a ustedes y darle la bienvenida a la maestra Claudia Sarmiento Vergara, que actualmente es directora académica del Colegio Nuevo Continente Metepec, pero es maestra, tiene una maestría en educación. Ha sido también directora de carrera de la Universidad Iberoamericana y tiene también estudios en logoterapia y en innovación educativa. Buenas noches, maestra Claudia, bienvenida. Buenas noches, Roselina. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Pues queremos hablarles de un tema que está de actualidad, que muchísima gente está hablando de ese tema y queremos saber qué es. El tema es innovación educativa. ¿De qué se trata? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo va a ser? ¿Nos puedes dar un marco, Miss Claudia? Claro, claro, y háblame de tú, Roselyn. Gracias. Eh, Miren, la innovación educativa es un cambio. Es definitivamente un cambio que ya viene gestándose desde hace muchísimo tiempo. Y es un cambio en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Es un cambio en nuestras prácticas pedagógicas, es un cambio en la toma de decisiones que tenemos en la escuela, es dejar de ver el currículum tradicional solo en la adquisición de conocimientos. La innovación educativa es el uso y la incorporación de las tecnologías de información, las famosas TICs en el aula. Eso es la innovación educativa, prácticamente. Ok, entonces tiene que ver con nuevas formas de enseñar y con cómo aplicar las TICs en la Mm. educación. ¿Eso significa que las TICs se van a quedar? Sí, bueno, se van a quedar y ya hay muchísimos formatos nuevos que se están incorporando estas tecnologías. El colegio, por ejemplo, ya llevaba muchos años incorporándolas principalmente en dos secciones, en secundaria y en prepa, y ahora las incorporamos desde preescolar hasta preparatoria. Sí, es algo que llegó para quedarse, tiene cosas y ventajas maravillosas para enriquecer el currículum, ¿no? Sí, justamente esa es una de las preguntas. ¿De qué les va a servir a nuestros hijos? Las preguntas que nos hacemos los papás, ¿de qué les va a servir a nuestros hijos o cómo nos adaptamos a esta innovación educativa? ¿Qué beneficios les va a traer? O sea, ¿cómo para qué va a ser? Ok. Fíjate, una de las cosas que tenemos que hacer en esta innovación educativa es que a nuestros niños les va a servir porque dejan de ver la adquisición de conocimientos nada más. Eso es parte del modelo tradicional. La innovación tiene que ver con incorporar la formación del carácter, habilidades socioemocionales. Hay 4 cosas importantísimas que tenemos que trabajar con nuestros niños en esta innovación, y es aprender a pensar de manera crítica, aprender a resolver de forma creativa, aprender a trabajar colaborativamente y aprender a comunicarnos de manera efectiva. Yo te diría que eso es lo nuevo dentro de la innovación educativa. Y si logramos eso, vamos a lograr competir e insertarnos en la sociedad. El Foro Económico Mundial, con las competencias para el 2025, habla justamente de esto. Ese es el puente que nosotros tenemos que trabajar en el colegio para que se inserten adecuadamente en la sociedad. Algunos años que los muchachos no tenían ciertas habilidades para entrar a empresas que estaban pidiendo justamente eso. Quiero que seas asertivo, quiero que me resuelvas problemas. Y los muchachos venían por otro lado de un ambiente educativo donde era, dime qué hacer, ¿puedo? Entonces no tenían herramientas para funcionar en esos ambientes. Eso significa entonces que nuestros hijos ya van a tenerlas. Sí, claro, bueno, y nosotros, yo te puedo decir que en el colegio ya llevábamos avanzado esta parte, y eso es trabajar transversalmente el currículo. Es incorporar esta parte de aprendizaje basado en problemas, en proyectos, es no dejar de lado la formación del carácter, insisto, estas virtudes. Por ejemplo, si nosotros revisamos las competencias para el 2025 del Foro Económico Mundial, lo que dice es el desarrollo de un liderazgo con influencia, con transformación social, el trabajo colaborativo, que les digo, y en esta pandemia se ha hecho todavía más, pues con Evidente. mayor presencia,
es algo que ya no podemos negar. Tenemos que aprender a trabajar en grupos. Tenemos que aprender a resolver y aprender a decidir desde la incertidumbre y para la incertidumbre. Y yo creo que en eso el Colegio Nuevo Continente ha trabajado muchísimo. Los chavos deben de poder con lo que sea y como sea. Ajá. Los niños. No sé si te parezca, pero siento también que esta generación Z es mucho más dada a trabajar colaborativamente. Piensan más en grupo, ¿no? Ay, sí, y es hermoso. Es hermoso porque la verdad es que de los niños y de los jóvenes se aprende muchísimo. Y estos cambios en la innovación vienen de ellos, ¿eh? No vienen de los adultos, ¿no? Este es un trabajo, son también nuestros grandes maestros, hay que escucharlos y nosotros lo que tenemos que hacer es un andamiaje, un acompañamiento. Ujú. Pero sí, definitivamente. Ellos traen toda esta parte, traen la parte de sustentabilidad, traen esto de liderazgo, de transformación social, porque como siempre lo he dicho, no basta con ser capaces para sí mismos, tenemos que ser capaces también para los demás. Ese es el verdadero sentido de la educación, si no, pues estamos fuera de la jugada, ¿no? Sí, efectivamente, todos estos cambios se van haciendo, eran ya muy necesarios, pero se hicieron evidentes con la pandemia. Y esto de que los niños tienen que aprender de una manera distinta, bueno, es más que obvio. Eh, en concreto, ¿qué podemos encontrar en el nuevo continente acerca de estos cambios? Desde los chiquitos, ¿qué hacen los chiquitos de preescolar y de primaria? Y después, ¿cómo va avanzando? Ay, mira, fíjate que a partir de marzo fue un trabajo titánico, ¿ok? Fue una tarea muy creativa y de muchos aprendizajes. Todos los profesores, directivos en el colegio tuvimos que sumarnos a estas nuevas prácticas pedagógicas, incluyendo las TICs. Por ejemplo, en preescolar se desarrollaron cápsulas de vida diaria, cápsulas que les permitieran a los niños, ¿no? Ayudar a mamá a tender la cama, amarrarse las agujetas, a poner la mesa. Se crearon unos sites desde preescolar hasta prepa de acuerdo al nivel de logro. Esos sites, ahora en pláticas de papá se los mostraba, los niños le dan clic y pueden entrar a sus materias de matemáticas, de español, encontrar videos, encontrar ejercicios interactivos, evaluaciones en línea. Esto mismo sucede con preparatoria, en la realización de podcasts, de edición de materiales didácticos. Trabajamos con muros y pizarras colaborativas en las 4 secciones. Bueno, es un mundo, de verdad que es un mundo el uso de las TICs, ha enriquecido mucho el currículum. Los chicos han abordado estas tecnologías de información de manera muy profesional, muy consciente. Este es un trabajo también de acompañamiento de todos los profesores en cómo vamos a insertarnos en esas tecnologías de información. Ajá. Las aplicaciones que usamos tienen que ver mucho con dilemas éticos también, con proyectos, con simuladores. Estamos trabajando Arduino con simuladores. Antes lo hacíamos de manera física. Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que hemos trabajado. Salas de trabajo en las videoconferencias, ¿no? Ahora ya hasta te puedes dividir en equipo en una misma videoconferencia, ¿no? Eso es muy padre. Sí, la verdad es que ha avanzado muchísimo y como dices, llegó para quedarse. Ujú. Pero está la otra parte, si está la adaptación de los niños, pero los papás, ¿qué tenemos que hacer? Los papás de estos niños y de estas nuevas generaciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo ayudamos o por lo menos cómo nos adaptamos? Yo creo que han hecho mucho, de verdad han hecho mucho. Una, conteniendo la frustración de los niños y jóvenes, ¿no? Porque definitivamente en marzo del 2021 se vino una situación en casa menos fácil que en otros momentos, yo diría, menos fácil. Sin embargo, al pasar de los meses, los papás han logrado volver a este compromiso, a crear entornos seguros en el hogar, que eso yo lo agradezco muchísimo, me parece necesario que el niño tenga un entorno seguro, a compartir la responsabilidad, ¿no? Creo que dentro de lo no tan bueno que hemos vivido en esta pandemia, uno de los aprendizajes más hermosos es que hemos aprendido a trabajar colaborativamente, sociedad, escuela y casa.
Y eso se agradece muchísimo. Los padres de familia han hecho una labor excepcional en compartir la responsabilidad, en regresar a los hábitos. Es muy importante ahorita en pandemia que los niños y jóvenes tengan hábitos de higiene, hábitos de sueño, esta parte de no estar tan expuestos a tanta pantalla después de clases, hay que regularlo, porque después de clases te metes a la televisión otras 10 horas y esto lo único que provoca es que se altere tu ciclo circadiano y no ayude en nada al desarrollo y al desempeño del niño mentalmente. Entonces, el papá ha tenido un papel fundamental en esto, en regresar a los hábitos. Así que yo lo único que tengo que decirles es gracias. Gracias porque siempre los hemos necesitado mucho, porque son parte de este equipo y bueno, sería lo que quería comentar. Sí, se va regresando incluso la responsabilidad, pero también, más que la responsabilidad, los valores a las casas, ¿no? Más que nunca, ahora volvemos a ser modelos. Así es. Así es. Y modelos hermosos. Todos hemos aprendido muchas cosas. Claro, hay desesperación. Yo siempre les digo a los padres de familia, apóyense a nosotros, para eso estamos. El trabajo en equipo es así. Todos tenemos áreas de oportunidad, todos tenemos fortalezas y se vale preguntar, se vale pedir ayuda. El chiste es que sigamos haciendo este trabajo en equipo, ¿no? Que me parece fundamental en el bienestar de los niños y las niñas. Y en el aspecto, Claudia, de estas tecnologías y de la innovación educativa, ¿es necesario que los papás hagamos algo o es necesario que demos un paso atrás y dejemos que ellos lo resuelvan? Eh, es muy buena pregunta. Yo diría que tiene que ver con las edades. Por ejemplo, uno de los miedos más fuertes era el trabajo con los niños de preescolar. Oye, yo estoy sorprendida, maravillada, de verdad. Los niños al principio requirieron de mucho acompañamiento de los papás, era lógico, ¿no? Desde que identifico dónde apagar el botoncito del micrófono, desde darme cuenta si la batería de mi computadora se está terminando y cómo conecto el cable, pero eso fue los primeros meses. Hoy, si yo pudiera compartirles una imagen de un niño de preescolar en el colegio, bueno, es maravilloso. Son muy independientes, muy autónomos. Y ahí yo les diría al papá, está bien estar cerca. Y irlos dejando una vez que ellos van tomando esa autonomía poco a poco. Por supuesto, dependiendo, como les digo, de las edades, ¿no? Un niño de secundaria se maneja perfectamente en las TICs, igual que primaria alta y prepa ni se diga, ¿no? Pero la presencia, fíjense, en casa sí es importante. ¿En qué sentido? Y tiene que ver más con lo socioemocional, más que con el apoyo de la herramienta tecnológica. Entiendo que todos pues estamos en el trabajo y que necesitamos de estar en esto, pero la presencia física ayuda a que el niño no sienta esta parte de vacío, esta soledad. Hay que estar presentes en cómo estás, cómo vas, oye, súper, ¿no? Estos momentos de comer juntos, de platicar, son necesarios en el acompañamiento con los niños. De verdad son necesarios, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Y aquí me gustaría decir algo. La parte de preescolar, por ejemplo, yo invitaría a los papás de repente queremos que nuestros hijos hagan todo perfecto, ¿no? Y yo les digo, tomen aire, están muy pequeños. Ajá. Si cuando la maestra pregunta algo, ellos tienen alguna duda o se portan medio inseguros, está bien, no pasa nada. Después cambiarán la cámara y volverán a participar. Pero hay que darle seguridad a los niños y respetar sus tiempos en el proceso de aprendizaje. No necesitamos correr. ¿Okay? Sí, particularmente los papás de preescolar queremos que nuestros hijos se coman el mundo. No sé por qué se da esa característica con los papás de preescolar y es ese punto de casi de competencia, ¿no? Y es donde le tenemos que bajar, que respirar. Si nunca nos habíamos dado cuenta como ahora, realmente cómo funcionan nuestros hijos en una clase. Así es.
Y ahora, ¿qué tal? Ahora todas las clases ya son abiertas, ¿no? Antes ibas a la escuela a ver una clase abierta y ahora las tienes 24/24 abiertas, ¿no? Entonces, Claro. seamos observadores de su proceso. Trabajemos mucho la pedagogía del asombro en casa también, es lo que estamos trabajando en el colegio. Estamos generando provocaciones para el aprendizaje, entonces hay que dejar que el niño se asombre, sea curioso, genere sus preguntas y cuando se sienta listo las lance. No pasa nada si es hoy, mañana o pasado. De que las va a lanzar, las va a lanzar. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que nos queda más claro qué es innovación educativa, pero lo que nos queda más claro, amigos, es que nuestros hijos necesitan insertarse en ambientes de educación, de innovación educativa, perdón, en colegios que tengan innovación educativa, porque así va a ser el futuro, así van a ser los trabajos, así va a ser el aprendizaje. Ya no podemos parar esto, no podemos esperar a que regresen a las aulas como estaban, porque muy probablemente no va a pasar. Entonces, lo mejor es exponerlos a estas experiencias lo antes posible. Y bueno, el Colegio Nuevo Continente Metepec es un gran ejemplo de estas aplicaciones. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias por tus comentarios, por esta entrevista. Y bueno, pues seguimos. Gracias. Gracias a ti, Rosely, gracias a todos. Les mando un abrazo y un saludo.